Acá tenemos un problema enorme en cuanto a la primera atención psicológica, sino que también tenemos concentrado a los psicólogos en Montevideo y eso habla de que a nivel de los demás departamentos tienen una falta de accesibilidad. Y tenemos muchos problemas, Fabri, porque si yo te digo que en todo Uruguay, a nivel de ACE, que es el prestador más grande de salud, hay un poquito menos de 400 psicólogos en todo el territorio nacional y que la mitad está concentrado en Montevideo Canelones, estamos hablando de una desigualdad territorial importante. En el interior es complicado hasta el secreto profesional, porque no hay una creencia de que haya un derecho realmente al secreto y con pequeños datos sabemos quién puede llegar a ser esa persona. Entonces también hay desconfianza al acceder a esas prestaciones porque se duda de que algo de lo que pasa ahí en el 1 a 1, en un consultorio, sea institucional o particular, que no se filtre. ¿Se está destinando algún recurso a la prevención o estamos atacando el problema en situación de crisis, digamos? Bueno, hay diferentes perspectivas, pero sí podríamos arriesgarnos a decir que quizá todavía hoy, cuando pensamos en salud mental, pensamos mucho más en apagar los incendios. ¿Y cómo crees que podemos atacar la prevención, tanto sea en los centros educativos o a nivel de sociedad? Creo mucho en los dispositivos de taller, que no es lo mismo que terapias grupales ni nada por el estilo, sino que es de bajar las problemáticas que están sucediendo más frecuentemente y poder generar instancias de sensibilización, de estar como formadas para detectar tempranamente ciertas señales, ciertos signos. Y otro tema que empiezo a ver y con cierta preocupación es el quiénes cuidan a quienes cuidan y cómo se cuidan los que cuidan, ¿no? Porque hoy quizá, bueno, en Facultad de Psicología está saliendo la gente muy joven, a veces egresada, y eso es una buena noticia. También es cierto que muy prontamente se empiezan a ver signos de cierto deterioro psíquico, porque tal vez no tenían todas las herramientas para poder desarrollarse en los ámbitos laborales en los que van ingresando. Y cómo acompañamos a esos que recién llegan a ciertas instituciones a hacer su quehacer profesional para que aprendan paulatinamente cómo no deteriorarse en esto de que hay cosas que son transmisibles en facultad con un plan de estudio y hay otras que pasan por la experiencia. El Plan Nacional de Salud Mental 2020-2027 marca una ruta ambiciosa, pero ¿estamos transitando ese camino o nos estamos quedando en la teoría? En este capítulo vamos a hablar sobre lo que se planifica, lo que se ejecuta y de lo que todavía falta. Estuvimos hablando del Plan Nacional de Salud Mental. ¿Qué propone en la Agenda 2020-2027 y qué de eso que propone se está aplicando realmente? Bueno, en realidad este documento, que contempla el periodo 2020-2027, apunta a una desmanicomialización y a una entrada de un modelo más comunitario de atención. Y este es un pendiente todavía, porque sabemos que en muchos lugares, aunque la ley diga una cosa, la ley de salud mental, la última, están sucediendo otras en la práctica. Y es como a revalorizar las experiencias positivas que sí están existiendo, que apuntan a este modelo más como comunitario. Y esto se toca mucho con la segunda reforma sanitaria impulsada en el primer gobierno del Frente Amplio, que permitió la entrada en funcionamiento del Sistema Nacional Integral de Salud y que busca como principios rectores apuntar a la igualdad, a la accesibilidad, a la equidad, a la no discriminación, como principios rectores, repito. En ese sentido, también es cierto que se apunta mucho a la formación permanente de profesionales de la salud mental en diferentes temáticas y pensar la salud asociado también y la salud mental a un enfoque de derechos humanos, sabiendo que no todos los grupos necesitan lo mismo y por eso también se hace mucho énfasis en la perspectiva de diversidad, que no es lo mismo que decir diversidad sexual, sino la diversidad en el más amplio de los sentidos. Entonces, poder pensar la diversidad étnico-racial, poder pensar la diversidad cultural, con todos los movimientos más migratorios que hemos recibido recientemente, poder pensar la diversidad funcional, estas cuestiones más vinculadas a personas usuarias en situación de discapacidad y cómo se requiere, por ejemplo, para consultas médicas y psicológicas, de la figura de un intérprete de lenguaje de señas, para que sea realmente accesible, inclusivo. Y después también ahí sí, bueno, cuestiones de diversidad sexual y de género, efectivamente, y también de generaciones, ¿no? Una perspectiva de generaciones, de poder contemplar todo el ciclo de vida con las particularidades que cada etapa requiere en cuanto a la atención.
O sea que apunta a contemplar la diversidad en su conjunto y tener espacios para que cada persona pueda tener su atención psicológica. Sí, y en diferentes modalidades, ¿no? Porque el Plan Nacional de Salud Mental prevé tanto atenciones individuales como atenciones grupales, dependiendo la problemática, ¿no? Entonces sabemos que, por ejemplo, para el trabajo con adicciones, sea de alcoholismo, sea de otra sustancia, sea juego problemático, ludopatía, lo más como validado es el dispositivo grupal. Entonces, lo importante es poder entender que quizá el debe es en cuanto a la extensión de las prestaciones de salud mental y las dificultades para el acceso a esas prestaciones. Porque hoy sabemos que el comité de recepción a veces quizá demora, sabemos que entre la aceptación del comité para asignar la prestación al inicio de esa primera sesión hay demoras, y tenemos muchos problemas, Fabri, porque si yo te digo que en todo Uruguay, a nivel de ACE, que es el prestador más grande de salud, hay un poquito menos de 400 psicólogos en todo el territorio nacional y que la mitad está concentrado en Montevideo Canelones, estamos hablando de una desigualdad territorial importante. Y de hecho ayer, nada que ver y todo que ver, venía charlando con una colega, ¿no?, de un departamento del interior que me decía, en el interior es complicado hasta el secreto profesional. Claro. Porque no hay una creencia de que haya un derecho realmente al secreto y con pequeños datos sabemos quién puede llegar a ser esa persona. Entonces también hay desconfianza al acceder a esas prestaciones porque se duda de que algo de lo que pasa ahí en el 1 a 1, en un consultorio, sea institucional o particular, que no se filtre. Algo, hasta de un descuido mínimo, pero que rápidamente se pueda llegar como a quién es esa persona. Entonces, si deberemos laburar todavía el tema de la accesibilidad y combatir las desigualdades como territoriales y lo que hablábamos más temprano de la asignación de presupuesto, sumado a las recientes como noticias de el tema de las 30.000 personas en lista de espera y que hay personas de esas 30.000 que hace 3 años que están esperando una atención psicológica con todo lo que significa estar esperando 3 años. O sea que tenemos un problema enorme en cuanto a la primera atención psicológica para la lista de espera, sino que también tenemos concentrado a los psicólogos en Montevideo y eso habla de que a nivel de todos los demás departamentos tienen una falta de accesibilidad con la condicionante de que el secreto profesional se ve afectado la participación de las personas, ¿no? Porque si vos sabés que capaz que se escapa algo o se enteran las demás personas de la ciudad, quizá no concurrís. Se hace mucho más difícil la concurrencia. Y a veces incluso no es dudando de la profesionalidad de la persona colega, sino de que ya la persona dice, bueno, pero voy al psicólogo, que quizá hay dos, ¿no?, en la estructura del sistema, y que uno, ponele, es familiar de no sé quién, que me conoce. Entonces desde ese lugar también genera incomodidad porque es el psicólogo o psicóloga que te le encontrás en la panadería, en la carnicería. Pone una barrera gigante para poder acceder y poder realmente trabajar en los problemas que puedes tener, ¿no? Exacto. O sea que por un lado tenemos el problema de que hay poco presupuesto para atender las necesidades de la población y por otro lado, ¿se está destinando algún recurso a la prevención o estamos atacando el problema en la situación de crisis, digamos? Bueno, hay diferentes perspectivas, pero sí podríamos arriesgarnos a decir que quizá todavía hoy, cuando pensamos en salud mental, pensamos mucho más en apagar los incendios, ¿no? Y que está en el debe esa pata, digamos, de la nueva reestructuración de nuestro sistema de salud que busca la prevención. Sabiendo que tenemos como 3 niveles de atención, que se ha apuntado fuertemente a que muchas de las cuestiones vinculadas a atención de salud mental estén en un primer nivel de atención, en las policlínicas, lo más cercano a la gente posible, justamente para democratizar el acceso, pero sabemos que hay un montón de barreras en cuanto a la prevención real, porque prevenir no es únicamente hacer campañas específicas, puntuales, por diferentes temas y problemas sociales y sanitarios, sino que también implica a veces intervenciones en espacios institucionales que no siempre suceden.
y que también no siempre suceden porque la representación mental del psicólogo o psicóloga trabajando en instituciones parte de la base de ese maga, que no hace ya magia porque a veces no están los recursos disponibles para hacerlo. Y porque tampoco es conveniente quedar ubicado en un lugar de quien viene a salvar a cierta población de ciertos temas. Entonces de ahí hay unas expectativas muy desmesuradas, muy altas de lo que puede hacer un psicólogo o una psicóloga, y de repente es un profesional para una cantidad de gente que no da claramente para cubrir las demandas que puedan surgir. Y esto pasa mucho en las instituciones educativas, donde por ahí un colega tiene 4 o 5 centros de referencia. Bueno, háblame de prevención, es mucho más de atención y atención ante emergentes y cosas que rompen como en el día a día lo esperable dentro de un espacio educativo. ¿Y cómo crees que podemos atacar la prevención, tanto sea en los centros educativos o a nivel de sociedad? Yo creo mucho en los dispositivos de taller, que no es lo mismo que terapias grupales ni nada por el estilo, sino que es de bajar las problemáticas que están sucediendo más frecuentemente, que más o menos las tenemos mapeadas, que quienes trabajamos en estos temas sabemos cuáles son, y poder generar instancias de sensibilización, de estar como formadas para detectar tempranamente ciertas señales, ciertos signos. El tema, creo, en todos los espacios institucionales es que muchas veces es como, bueno, hoy va a haber un taller de tal cosa, y ahí empieza la dificultad de la coordinación, las pujas, de decir, bueno, yo si es un espacio educativo, estoy atrasado con mi programa y sé que esto es importante, pero son 90 minutos y 90 minutos me hace que quizá para la prueba no entren unos temas. Entonces nos abre a la pregunta de qué es realmente lo importante para nosotros hoy. Si no, es como esto, el famoso como sí, y creo que ya Si es un entra, momento de... si se puede, si nos sobra tiempo y no tomarlo como política de decir esto va, si después el programa se da completo o faltan 2 temas, bueno, veremos, pero va más por ahí, por dejarlo como una política, ya sea en las instituciones o sea en los diferentes ámbitos, ¿no? Porque cualquier corporativo también puede hacer el mismo espacio para que sus empleados tengan herramientas de gestión o de prevención y de educación para poder estar, digamos, con el tema arriba de la mesa. Y que de hecho, en esto que hablamos ahora, en el famoso como sí, también de poder estar convencidos que la solución no es, por ejemplo, bueno, el problema de Uruguay es el suicidio, entonces talleres de prevención de la conducta suicida por todos lados. Ese es uno de los dispositivos, pero cuando hablamos de que es multifactorial, también nos implica meternos con un montón de otros temas y de poder abordarlos para que la gente pueda hasta incluso a veces detectar de esto me está pasando, me pasó, necesito hacer algo con esto, Ser agente, laburarlo. ser agente de salud no solo para el paro o el tercero, sino que también identificar lo que me está pasando a mí. Totalmente. Y otro tema que empiezo a ver y con cierta preocupación es el quiénes cuidan a quienes cuidan y cómo se cuidan los que cuidan, ¿no? Porque hoy quizá, bueno, en Facultad de Psicología está saliendo la gente muy joven, a veces egresada, y eso es una buena noticia, ¿no? Porque Sí, claro. habla de que la gente no se eterniza circulando por una facultad o una licenciatura. Ahora, también es cierto que muy prontamente se empiezan a ver signos de cierto deterioro psíquico, porque tal vez no tenían todas las herramientas para poder desarrollarse en los ámbitos laborales en los que van ingresando. Entonces creo que es un debate que abrimos también de decir, bueno, ok, la gente sigue siendo gente y por ende también le pasan cosas, y cómo acompañamos a esos que recién llegan a ciertas instituciones a hacer su quehacer profesional para que aprendan paulatinamente cómo no deteriorarse en esto de que hay cosas que son transmisibles en facultad con un plan de estudio y hay otras que pasan por la experiencia. La práctica profesional es una, son dos, pero luego suceden otras cosas cuando se llega ya, ¿no?, a la firma de un primer contrato y a entrar a trabajar en instituciones, sean de las características que sean las instituciones. Pero eso es algo que lo empezamos como a visualizar, y no solamente en Uruguay, de decir, bueno, gente que estaba convencida de es por ahí y que una vez que empieza a ejercer
empieza a dudar mucho de si está preparada, si era por ahí el deseo, si se ven 30 años, 25 laburando en esto. Entonces, claro, es algo que creo que amerita cierta atención, porque hay un montón de gente que llega creyendo que sí y un tiempito después empieza como a estar Sí. muy atravesada por miedos, por fantasías. En esto de buscar un impacto real en la sociedad, ¿qué acciones está tomando la facultad con este tema? Bueno, hay dos o tres que me parecen interesantes, algunas que implica el trabajo entre el Estado y la academia y otras que son exclusivamente como del Estado, pero me está gustando mucho el espacio Contás, que es para adolescentes que justamente mientras están en lista de espera en su prestador de salud reciben una atención psicológica en la Intendencia de Montevideo. Está el programa ahora que se ha alargado también con el INJU de Ni Silencio ni Tabú, que está más enfocado en la prevención de la conducta suicida, ¿no? Y después hay otras experiencias que esas sí tienen que ver mucho con la facultad, laburando con el Estado, que son el practicantado de ACE y el practicantado con la Intendencia de Montevideo. Que eso permita que haya un montón de estudiantes avanzados realizando sus prácticas preprofesionales y también recibiendo una paga por eso practicantado por estas tareas en diferentes como policlínicas y espacios de estos grandes lugares como son ACE y la Intendencia. Entonces, por un lado, van fogueando a la persona para que puedan desarrollar su quehacer profesional a futuro. Y por otro lado, son recursos hasta muy valiosos para la psicóloga o el psicólogo que ya está trabajando ahí como oficial de ese equipo integral en salud. Porque siempre pensar con otros está buenísimo. Y porque además la valoración es muy positiva de ambas partes. Entonces, creería que hoy son las dos experiencias como de mayor alcance y más sostenidas en el tiempo, que vale la pena como visibilizarlas como buenas prácticas y diálogo en cuanto a Estado, academia y el diseño y ejecución y evaluación de políticas. La salud mental necesita prevención, no solo reacción. Y aunque muchas veces los recursos son escasos, hay personas que demuestran que sí se puede generar impacto, desde la escucha, el acompañamiento y la comunidad. En el próximo capítulo vamos a hablar de lo más importante, cómo acceder a ayuda real cuando uno lo necesita.